La celda olía a metal frío y desinfectante barato. Afuera, las luces rojas y azules de la patrulla todavía parpadeaban contra las paredes grises de la estación. Nadie... Esposada frente a dos policías burlones, nadie imaginaba quién era realmente esa mujer. Pero cuando abrió la boca, sus risas se congelaron. Y sus carreras terminaron en un instante. La sala zumbaban con ese sonido irritante que perfora los nervios después de horas de exposición. En el centro de esa habitación sin ventanas, esposada a una silla metálica, una mujer permanecía inmóvil. Su vestido elegante contrastaba brutalmente con el ambiente. El maquillaje que había aplicado cuidadosamente esa mañana ahora estaba corrido por lágrimas que se negaba a derramar frente a sus captores. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de una rabia tan profunda que hacía temblar cada fibra de su ser. Sofía Valenzuela tenía 30 y tantos años, cabello oscuro recogido en un moño que alguna vez fue perfecto, y esa dignidad inquebrantable que solo viene de años enfrentando adversidades. Nadie en esa sala sabía quién era realmente. Y eso estaba a punto de costarles todo. «Mira nada más». La voz del oficial Ramón Cortés llenó la habitación con ese tono de superioridad que algunos hombres usan como armadura. La señorita elegante resultó ser una ladrona común. ¿Qué pasó? ¿Los zapatos de diseñador no se pagan solos? Su compañero, el oficial Bruno Mendoza, soltó una carcajada que hizo eco en las paredes desnudas. Era más joven que Cortés, con tatuajes visibles en los brazos y esa arrogancia de quien cree que el uniforme le da derecho a pisotear dignidades. Estas latinas siempre son iguales. Bruno se burló mientras caminaba alrededor de Sofía, como un depredador evaluando su presa. Se visten elegantes, hablan bonito, pero en el fondo todas son iguales, tramposas, mentirosas. Sofía apretó la mandíbula. Cada palabra era un cuchillo enterrándose en su pecho, no porque le importara lo que estos hombres pensaran, sino porque representaban todo lo que había estado combatiendo durante años. El prejuicio, la discriminación, el abuso de poder. No hice nada malo. Su voz salió firme a pesar de las esposas que apretaban sus muñecas. Están cometiendo un error grave. ¿Un error? Ramón se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal deliberadamente. Tenemos testigos que te vieron saliendo de una joyería con mercancía que no pagaste. Tenemos evidencia. Lo único que tienes tú son excusas. Y un vestido muy bonito. Bruno añadió con una sonrisa que destilaba desprecio. Seguramente también robado. ¿Cuántas tiendas has visitado hoy, princesa? Sofía respiró profundamente. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Conocía este juego. Lo había visto demasiadas veces desde el otro lado. Pero nunca había imaginado que un día estaría en esta silla, sintiendo el metal frío de las esposas cortando su piel, escuchando acusaciones que destrozaban su reputación palabra por palabra. «Tengo derecho a una llamada telefónica», dijo con voz controlada. «Tengo derecho a un abogado». «Oh, mira, conoce sus derechos». Ramón hizo un gesto exagerado de sorpresa. «¿Los aprendiste de alguna serie de televisión? Porque apuesto a que no terminaste ni la secundaria». La humillación era calculada, sistemática. Sofía lo reconocía porque había estudiado estas tácticas. Había condenado a oficiales por usar exactamente estos métodos. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Pero no podía revelar quién era. Todavía no. Había una razón por la que estaba aquí. Una razón que nadie en esta sala podía imaginar. Y esa razón era más importante que su orgullo, más importante que su dignidad, más importante incluso que su libertad. Llamaré a quien yo decida que llame. Bruno se rió mientras revisaba el teléfono celular de Sofía, que habían confiscado. Pero primero vamos a revisar esto. A ver qué más has estado haciendo, señorita ladrona. Eso es ilegal, Sofía protestó. Necesitan una orden para revisar mi teléfono. ¿Ilegal? Ramón se burló. Princesa, tú robaste una joyería. No creo que estés en posición de hablar sobre legalidad. La puerta de la sala de detención se abrió abruptamente. Una mujer uniformada entró con expresión seria. Era la sargento Patricia Fuentes, una veterana con décadas de servicio, y esa mirada que había visto demasiado. Cortés, Mendoza, necesito hablar con ustedes. Afuera, ahora. Estamos en medio de un interrogatorio. Bruno protestó. No estoy preguntando.
Patricia respondió con tono que no admitía discusión. Los dos oficiales salieron refunfuñando, dejando a Sofía sola en la sala por primera vez desde su arresto. Las cámaras de seguridad parpadeaban en las esquinas, grabando cada segundo. Ella sabía que cualquier cosa que hiciera sería documentada. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. Años atrás, cuando era apenas una joven abogada recién graduada, había defendido a una mujer en circunstancias similares. Rosa García, madre de 3 hijos, acusada falsamente de robo por oficiales corruptos que querían encubrir sus propios crímenes. Sofía había peleado esa batalla con cada gramo de energía que tenía. Había ganado el caso, pero Rosa había sufrido tanto en el proceso que nunca se recuperó completamente. Ese caso había cambiado la vida de Sofía. Le había mostrado el lado oscuro del sistema. Le había enseñado que la justicia no era ciega, era selectiva, y desde ese día había dedicado su carrera a combatir exactamente este tipo de abusos. Pero nunca imaginó que un día sería ella quien estaría esposada en una sala de interrogación, siendo humillada por oficiales que no tenían idea de contra quién estaban jugando. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre mayor, con expresión cansada y ojos que habían visto demasiadas injusticias. Era el capitán Leonardo Vargas, jefe del departamento. Se sentó frente a Sofía sin decir palabra por un largo momento. Solo la observaba, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Sofía Valenzuela». «¿Y qué hacías en la joyería El Diamante Azul esta tarde, Sofía?». Ella lo miró directamente a los ojos. «Comprando un regalo para alguien importante. Pagué con mi tarjeta de crédito. Pueden verificarlo». «Ya lo hicimos», Leonardo respondió, y algo en su tono hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. «La transacción está ahí, pero el dueño de la joyería, el señor Esteban Robles, insiste en que saliste con mercancía adicional que no pagaste. Eso es mentira». «¿Por qué mentiría?». «Esa es la pregunta correcta, capitán Vargas. ¿Por qué mentiría?». Leonardo se recostó en su silla, estudiándola. «Mis oficiales dicen que eres problemática, que has estado exigiendo derechos, citando leyes, haciendo amenazas». «No he hecho amenazas. He citado hechos. Y sí, conozco mis derechos porque, a diferencia de lo que sus oficiales asumen, sí terminé la secundaria. Y la universidad. Y varios posgrados». Por primera vez, vio un destello de incertidumbre en los ojos del capitán. «¿En qué trabajas, Sofía?». Ella sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. «¿Por qué no me permite hacer mi llamada telefónica y lo descubre usted mismo?». La tensión en la habitación era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Leonardo Vargas había ascendido en las filas policiales siendo inteligente, observador, y algo en esta mujer le decía que había más en esta historia de lo que parecía. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente, deslizando un teléfono a través de la mesa. Sofía tomó el teléfono con manos esposadas. Marcó un número que conocía de memoria. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Oficina de la jueza presidenta del Tribunal Supremo. ¿En qué puedo ayudarle?». «Habla Sofía Valenzuela. Código de emergencia. Justicia ciega. Necesito que conecten esta llamada con la jueza Gabriela Montes. Es urgente». El silencio del otro lado de la línea duró apenas segundos, pero para Sofía se sintió como una eternidad. «Conectando ahora, jueza Valenzuela». La expresión del capitán Vargas cambió tan dramáticamente que si la situación no fuera tan seria, Sofía habría encontrado divertido el momento. El color drenó de su rostro. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. «¿Jueza Valenzuela?», tartamudeó. Pero Sofía no respondió, porque en ese momento la voz de Gabriela Montes llenó la línea, y esa voz traía consigo el peso de décadas de autoridad judicial. «Sofía, ¿qué demonios está pasando? Tu asistente llamó en pánico diciendo que desapareciste después de salir del tribunal». «Estoy detenida, Gabriela. Departamento de Policía Central. Acusaciones falsas de robo. Y tenemos un problema mucho más grande del que pensábamos». La llamada duró exactamente 4 minutos. Cuando Sofía colgó, el capitán Vargas parecía un hombre a punto de sufrir un colapso nervioso. Usted es la jueza Sofía Valenzuela, la jueza Valenzuela, la que encabeza la unidad anticorrupción.
la que ha enviado a prisión a más policías corruptos que cualquier otro juez en la historia del país. Sí, Sofía respondió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Y ahora, capitán, va a remover estas esposas. Va a traer de vuelta a los oficiales Cortés y Mendoza, y vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que está realmente pasando aquí. Porque Sofía Valenzuela no había sido arrestada por accidente. Había sido arrestada porque alguien la había tendido una trampa. Y ese alguien acababa de cometer el error más grande de su vida. En el pasillo, Ramón Cortés y Bruno Mendoza no tenían idea de que sus carreras acababan de terminar. No tenían idea de que la mujer a la que habían humillado, insultado y discriminado era la persona más poderosa del sistema judicial. Y ciertamente no tenían idea de que la verdadera historia apenas comenzaba, porque lo que nadie sabía todavía era que la joyería El Diamante Azul estaba siendo investigada por lavado de dinero, que el dueño, Esteban Robles, tenía conexiones con redes criminales que Sofía había estado rastreando durante meses, y que su arresto no fue coincidencia, fue una advertencia, un mensaje de personas muy peligrosas que querían silenciar a la jueza que se había convertido en su peor pesadilla. Pero Sofía Valenzuela no se silenciaba. Nunca lo había hecho. Nunca lo haría. Y ahora, con su identidad revelada, la batalla real estaba a punto de comenzar. Las esposas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó como sentencia. El capitán Leonardo Vargas temblaba mientras las removía de las muñecas de Sofía, donde ya se marcaban líneas rojas que testimoniarían este error por días. Jueza Valenzuela, yo no sabía. Mis oficiales no. Suficiente. Sofía interrumpió con voz que helaba la sangre. Se frotó las muñecas lentamente, cada movimiento deliberado, cada segundo de silencio construyendo una presión insoportable en la habitación. Llame a Cortés y Mendoza. Ahora. Leonardo prácticamente corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar la manilla. En el pasillo se escuchaban voces confusas, pasos apresurados, el caos de un departamento policial que acababa de descubrir que había cometido un error catastrófico. Sofía se levantó de la silla, alisando su vestido arrugado con dignidad inquebrantable. Cada fibra de su ser quería gritar, quería desmoronarse. Quería llorar por la humillación que acababa de sufrir. Pero no aquí, no ahora. Porque esto no era sobre ella. Nunca había sido sobre ella. La puerta se abrió y Ramón Cortés entró con esa misma arrogancia de antes, seguido por Bruno Mendoza. Pero cuando vieron a Sofía de pie, sin esposas, con el capitán Vargas prácticamente sudando de pánico, algo en sus expresiones comenzó a cambiar. Caballeros, la voz de Sofía era peligrosamente calmada. Permítanme presentarme apropiadamente. Soy la jueza Sofía Valenzuela, presidenta de la División de Crímenes Especiales del Tribunal Supremo. Durante los últimos años he procesado a 43 oficiales de policía por abuso de autoridad, discriminación y conducta inapropiada. El color drenó del rostro de Bruno tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Ramón intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban el pánico creciente. «Y ustedes dos», Sofía continuó, dando un paso hacia ellos. «Acaban de proporcionarme material suficiente para un caso que servirá de ejemplo durante décadas. Cada palabra que dijeron fue grabada, cada insulto, cada comentario discriminatorio, todo. Jueza, nosotros no sabíamos...» Ramón empezó, pero su voz se quebró. ¿No sabían qué? ¿Que era jueza? ¿O que era un ser humano que merecía respeto básico? La intensidad en la voz de Sofía hizo que ambos oficiales retrocedieran instintivamente. Díganme, ¿tratarían diferente a una mujer si supieran que tiene poder? ¿El respeto solo se gana con títulos? El silencio que siguió era tan denso que el zumbido de las luces fluorescentes sonaba como truenos. Quiero sus placas sobre esta mesa. Ahora. Jueza Valenzuela. El capitán Vargas intervino con voz temblorosa. Tal vez podemos. Capitán Vargas, ¿va a obstruir mi autoridad? Porque puedo hacer que esta conversación incluya también su placa. Leonardo tragó saliva y asintió hacia sus oficiales. Con manos temblorosas, Ramón y Bruno colocaron sus placas sobre la mesa metálica. El sonido del metal contra metal fue como campanas fúnebres. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Bruno Mendoza, el oficial más joven,
El que había hecho los comentarios más despectivos se desplomó en una silla y comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de realización, de vergüenza genuina, de un hombre enfrentando quién se había convertido. Mi hermana menor. Su voz salía entrecortada entre sollozos. Hace años fue arrestada injustamente. La trataron exactamente como yo la traté a usted. La humillaron, la destruyeron. Nunca se recuperó. Dejó la universidad, dejó sus sueños. Y yo juré que nunca sería como esos oficiales que la dañaron. Se cubrió el rostro con las manos. Pero me convertí en ellos. Me convertí exactamente en lo que juré combatir. Sofía sintió algo moverse en su pecho. Reconocía ese dolor porque lo había visto antes, en los ojos de víctimas que había defendido, en familias que había ayudado. El ciclo de daño que se perpetuaba generación tras generación. ¿Cómo se llama tu hermana?, preguntó suavemente. Valeria. Valeria Mendoza. El nombre golpeó a Sofía como un rayo. Valeria Mendoza. Conocía ese nombre. Hace años, cuando todavía era abogada defensora, había revisado ese caso. Había sido uno de esos archivos que la habían mantenido despierta durante noches, preguntándose qué más podría haber hecho. Yo conocí su caso, Sofía dijo lentamente. Intenté ayudarla, pero llegó demasiado tarde a mis manos. Cuando finalmente obtuve acceso al archivo, los oficiales responsables ya habían sido transferidos, las evidencias perdidas. Bruno levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Usted intentó ayudar a mi hermana? Intenté. Fallé. Y ese fracaso me ha perseguido cada día desde entonces. La honestidad brutal de esas palabras llenó la habitación. Ramón Cortés observaba la escena, su propia armadura de arrogancia desmoronándose pieza por pieza. Jueza. Ramón habló finalmente, su voz apenas un susurro. Mi hijo tiene una discapacidad. Todos los días enfrenta discriminación. Personas que lo juzgan sin conocerlo, que asumen cosas sobre él basándose en apariencias. Y yo odio a esas personas. Se detuvo, la realización golpeándolo. Pero hoy fui exactamente esa persona. Hoy fui quien juzgó sin conocer, quien discriminó basándose en apariencias. Sofía los observaba a ambos, y algo extraordinario estaba sucediendo. Algo que ella había aprendido durante años en las cortes. La verdadera justicia no era solo castigo, era transformación. Hay algo que necesitan saber, Sofía dijo, su voz perdiendo algo de su dureza. Mi arresto no fue accidental. Alguien me tendió una trampa. Y ustedes, sin saberlo, fueron herramientas en un plan mucho más grande. El capitán Vargas se adelantó. ¿Qué quiere decir? La joyería. El diamante azul está bajo investigación por lavado de dinero. El dueño, Esteban Robles, tiene conexiones con organizaciones criminales que he estado persiguiendo. Mi presencia allí hoy no fue casual. Estaba siguiendo una pista. Sofía caminó hacia la ventana pequeña de la sala, observando el cielo oscureciéndose. Alguien sabía que estaría allí. Alguien orquestó este arresto. Y no solo para humillarme, sino para desacreditarme antes de que pueda testificar en un caso que comienza en días. ¿Qué caso?, Leonardo preguntó. El caso contra la Red del Norte, la organización criminal más grande del país. He pasado años construyendo evidencia contra ellos. Y ahora, con este arresto en mi récord, mi credibilidad como testigo está comprometida. La magnitud de lo que estaba diciendo golpeó a todos como ola gigante. Pero hay más, Sofía continuó. Y esto es lo que realmente importa. En mis manos tengo evidencia de corrupción policial sistémica. Oficiales que son pagados por la Red del Norte para fabricar arrestos, perder evidencias, intimidar testigos. Giró para enfrentarlos directamente. ¿Entienden lo que esto significa? Mi arresto de hoy no fue solo sobre mí. Fue una prueba, una demostración de poder. Un mensaje que dice, podemos tocar incluso a una jueza del Tribunal Supremo. El silencio era absoluto. Y si pueden tocarme a mí, Sofía continuó, su voz ganando intensidad, pueden tocar a cualquiera, cada madre trabajadora, cada padre inmigrante, cada persona sin poder, sin conexiones, sin voz. Lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero no las limpió, las dejó caer. Testimonio visible del costo humano de todo esto. Durante años he visto casos como el mío desde el otro lado.
He visto las cicatrices que dejan. He consolado a familias destruidas por arrestos injustos, pero nunca entendí completamente el dolor hasta hoy. Se acercó a Bruno, quien todavía sollozaba silenciosamente. Tu hermana Valeria, dime, ¿se recuperó alguna vez? Bruno negó con la cabeza. Vive con nuestra madre. Tiene ataques de pánico cuando ve uniformes. Perdió años de su vida. Y yo hice exactamente lo que le hicieron a ella. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Sofía preguntó, no con crueldad, sino con desafío genuino. No lo sé, Bruno admitió. Ya no sé nada. Entonces déjame decirte lo que yo haría. Sofía se arrodilló para estar al nivel de sus ojos. Usaría este dolor, esta vergüenza, esta realización, y la convertiría en propósito. Se levantó y miró a ambos oficiales. La justicia no es venganza, es restauración. Es tomar lo roto y reconstruir lo mejor de lo que estaba antes. ¿Qué está sugiriendo? Ramón preguntó. Que trabajen conmigo, que sean testigos internos, que me ayuden a identificar qué oficiales en este departamento están en la nómina de la Red del Norte. El capitán Vargas dio un paso atrás, alarmado. Jueza Valenzuela. Eso es extremadamente peligroso. Todo lo que vale la pena siempre lo es. Sofía respondió. Y si no hacemos esto, ¿cuántas más Valerias habrá? ¿Cuántas más Sofías serán esposadas y humilladas? ¿Cuántos más ciclos de daño continuarán sin romperse? La puerta de la sala se abrió abruptamente. Una mujer joven con uniforme forense entró con expresión urgente. Era la técnica Daniela Herrera, especialista en análisis de evidencias. Capitán Vargas, tenemos un problema. Las grabaciones de seguridad de la joyería. Alguien las borró, todas, desde hace 2 horas antes del supuesto robo hasta ahora. Sofía y Leonardo intercambiaron miradas significativas. No fue supuesto robo, Sofía dijo. Nunca lo fue. Fue una operación planeada meticulosamente. Daniela continuó, su voz temblando ligeramente. Y hay algo más. El señor Esteban Robles, el dueño de la joyería, no se presentó para dar su declaración formal. Lo buscamos en su casa, su negocio. Ha desaparecido. Por supuesto que desapareció. Sofía respondió sin sorpresa. Hizo su trabajo. Me puso bajo custodia. Manchó mi reputación. Ahora está camino a algún lugar donde no podamos alcanzarlo. A menos que... Ramón habló de repente, su voz ganando determinación. A menos que sepamos dónde buscar. Todos los ojos se giraron hacia él. Hace meses, Ramón continuó, arrestamos a un informante pequeño. Hablaba sobre propiedades seguras que la Red del Norte mantenía para operaciones. Pensé que era delirio, pero mencionó una finca a las afueras de la ciudad. Dijo que era donde escondían a personas que necesitaban desaparecer temporalmente. ¿Dónde está ese informe? Sofía preguntó con urgencia. Lo archivé. Nadie le dio seguimiento. Porque probablemente alguien aquí se aseguró de que no lo hicieran. Leonardo dijo amargamente, mirando alrededor de su propia oficina como si la viera por primera vez. ¿Cuántos más informes importantes están enterrados en nuestros archivos? Docenas. Bruno admitió. Tal vez cientos. Siempre nos dijeron que priorizáramos ciertos casos sobre otros. Nunca cuestionamos por qué. Sofía sintió la rabia mezclándose con determinación. Entonces, esto es lo que haremos. Capitán Vargas, quiero acceso completo a todos los archivos de casos no resueltos de los últimos años. Daniela, necesito análisis forense de todas las comunicaciones que entraron y salieron de este departamento hoy. Y ustedes dos, señaló a Ramón y Bruno, van a llevarme a esa finca. Ahora. Jueza, eso es demasiado peligroso. Leonardo protestó. Si la Red del Norte está involucrada, entonces necesitamos movernos antes de que muevan a Robles. Cada minuto que perdemos es un minuto que él se aleja más. La determinación en su voz era inquebrantable, pero por dentro, Sofía sentía miedo. Miedo real, porque sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero entonces pensó en Valeria Mendoza, en Rosa García, en todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños que habían sido aplastados por un sistema corrupto. Y ese miedo se transformó en propósito. Vámonos, ordenó. Mientras salían de la sala de detención, Sofía no sabía que las cámaras de seguridad que habían grabado su humillación también habían grabado algo más. En el fondo de una de las tomas, apenas visible, un oficial sin identificar
Había estado observando todo con teléfono en mano. Y ese oficial acababa de enviar un mensaje. La jueza sabe demasiado. Activen el plan B. La tormenta apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad como un manto oscuro cuando 3 vehículos salieron del Departamento de Policía Central. En el primero iban Sofía, Ramón y Bruno. Detrás, 2 patrullas con oficiales de confianza del capitán Vargas. La tensión dentro del vehículo era tan densa que el aire parecía imposible de respirar. Sofía miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad transformarse gradualmente en oscuridad rural. Su reflejo en el vidrio mostraba una mujer diferente a la que había entrado a esa joyería horas atrás. Las marcas rojas en sus muñecas palpitaban con cada latido de su corazón, recordándole que esto era real, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. La finca está a 40 minutos de aquí. Ramón rompió el silencio mientras conducía. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El informante dijo que era propiedad de una corporación fantasma. Hacienda Los Sauces, la llamaban. Bruno iba en el asiento trasero, mirando su teléfono con expresión preocupada. No tengo señal desde hace 10 minutos. Estamos entrando en zona muerta de comunicaciones. Conveniente, Sofía murmuró. Muy conveniente para quienes quieren operar sin ser rastreados. El camino se volvió más estrecho, rodeado de árboles cuyas ramas creaban sombras grotescas bajo la luz de la luna. El silencio fuera del vehículo era absoluto, sin el sonido habitual de la vida nocturna. Era como si la naturaleza misma supiera que algo peligroso habitaba estas tierras. Jueza Valenzuela. Bruno habló desde atrás, su voz cargada de emoción contenida. Quiero que sepa algo. Después de lo que pasó hoy, llamé a mi madre. Le conté todo. Le dije que finalmente entendía lo que Valeria sufrió. Hizo una pausa, su respiración temblorosa. Mi madre lloró. Dijo que había estado esperando años a que yo abriera los ojos, que Valeria había estado esperando que yo entendiera. Sofía giró en su asiento para mirarlo. En la penumbra del vehículo, podía ver lágrimas rodando por el rostro de Bruno. Mi hermana quiere conocerla, continuó. Cuando le dije que usted había intentado ayudarla años atrás, que había fallado, pero que el intento había significado algo, ella lloró también. Dijo que durante todos estos años pensó que nadie se había preocupado, que había sido invisible. Las palabras golpearon a Sofía en el pecho. Dile a Valeria que nunca fue invisible, que su caso cambió mi forma de ver la justicia, que cada decisión que he tomado desde entonces ha sido influenciada por no haberla podido ayudar a tiempo. Hay algo más. Bruno sacó su teléfono antes de perder completamente la señal. Le pedí a mi madre que buscara los documentos del caso de Valeria. Encontró algo. Los oficiales que la arrestaron falsamente. 2 de ellos todavía están en servicio activo. En este mismo departamento. El vehículo casi se desvía de la carretera cuando Ramón reaccionó a esas palabras. ¿Qué dijiste? Oficiales Héctor Zamora y Miguel Durán. Están asignados a la unidad de narcóticos. Han recibido múltiples condecoraciones en los últimos años. Sofía sintió que algo encajaba en su mente. Héctor Zamora. Ese nombre había aparecido en sus investigaciones sobre la Red del Norte. No como sospechoso principal, sino en los márgenes, en notas al pie, en conexiones que parecían demasiado convenientes para ser coincidencia. Ramón. Sofía habló con urgencia creciente. El informante que te habló de esta finca. ¿Quién lo arrestó? Ramón pensó por un momento, su rostro iluminándose con comprensión horrible. Zamora y Durán. Ellos lo trajeron. Y cuando archivaste el informe, ¿quién te dijo que no era prioritario seguirle la pista? El inspector Marcos Salazar. Todo estaba conectado. Cada pieza encajaba en un patrón que Sofía había estado persiguiendo durante años. La Red del Norte no era solo una organización criminal externa infiltrando la policía. Eran la policía, o al menos una porción significativa de ella. Necesitamos dar vuelta, Sofía dijo de repente. Esto es una trampa. Pero antes de que Ramón pudiera frenar, las luces detrás de ellos se apagaron abruptamente. Las 2 patrullas que los seguían desaparecieron en la oscuridad. ¿Qué demonios? Bruno giró en su asiento, tratando de ver a través de la ventana trasera. El radio del vehículo crepitó con estática. Luego una voz que ninguno de ellos reconoció llenó el espacio. Jueza Valenzuela, qué placer finalmente hablar directamente con usted. Soy el comandante Rodrigo Ferreira.
aunque usted me conoce mejor como el arquitecto. Sofía sintió que la sangre se congelaba en sus venas. El arquitecto. El cerebro detrás de la Red del Norte. El hombre que había estado persiguiendo durante 3 años sin siquiera saber su verdadero nombre. He admirado su trabajo durante mucho tiempo. La voz continuó con tono casi amigable. 43 oficiales procesados. Impresionante. Aunque debo admitir que ninguno de ellos era realmente importante. Peones sacrificables que cometieron el error de ser obvios en su corrupción. Ramón había detenido el vehículo en medio de la carretera oscura. No había a dónde ir. Adelante, las luces de otros vehículos comenzaron a aparecer, bloqueando el camino. Los verdaderos jugadores, jueza, somos más cuidadosos. Estamos en posiciones que usted nunca sospecharía. Y cuando alguien como usted se vuelve demasiado persistente, bueno, tomamos medidas. ¿Medidas como arrestarme falsamente? Sofía habló hacia el radio, su voz firme a pesar del miedo que sentía. ¿Cómo amenazar mi credibilidad? Una risa resonó a través del radio. Eso fue solo el aperitivo, jueza. El plato principal está por servirse. Las luces adelante se intensificaron, revelando 5 vehículos bloqueando completamente el camino. Hombres armados comenzaron a salir de ellos, sus siluetas amenazantes contra los faros. Bruno intentó tomar su arma, pero Sofía puso una mano sobre la suya, deteniéndolo. No, dijo firmemente. Hay algo que esta gente no entiende sobre mí. Algo que los hace subestimarme constantemente. Abrió la puerta del vehículo y salió con las manos visibles, sin armas, sin protección. Solo su dignidad inquebrantable y la verdad como escudo. «Jueza, ¿qué está haciendo?», Ramón gritó. Pero ella ya estaba caminando hacia los hombres armados. «El poder real no viene de las armas», Sofía dijo en voz alta, sabiendo que el arquitecto todavía escuchaba a través del radio. «Viene de la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». Un hombre alto emergió del vehículo central. Incluso en la oscuridad, Sofía pudo ver el uniforme de comandante. Rodrigo Ferreira en persona. Décadas en la fuerza. Respetado. Condecorado. Intocable. Valiente, Ferreira dijo mientras se acercaba. O estúpida. Todavía no decido cuál. Ni valiente ni estúpida, Sofía respondió. Solo alguien que entiende que ustedes ya perdieron. Ferreira se rió, pero había incertidumbre en ese sonido. ¿Perdimos? Jueza, está rodeada. Sus 2 oficiales están desarmados. Las patrullas que la seguían están siendo atendidas por mis hombres en este momento. No tiene salida. No necesito salida. Sofía sacó algo de su vestido. Un pequeño dispositivo que había estado usando todo el día. Porque cada palabra que usted dijo acaba de ser transmitida en vivo a la oficina de la fiscal general, al FBI y a 3 estaciones de noticias. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento nocturno entre los árboles. Ese dispositivo que Bruno revisó ilegalmente en mi teléfono, Sofía continuó, su voz ganando fuerza, activó un protocolo de emergencia. Cada conversación, cada momento desde mi arresto, ha sido grabado y transmitido en tiempo real. Su voz, comandante Ferreira, su confesión de ser el arquitecto, todo está registrado. Ferreira dio un paso atrás, su compostura desmoronándose. ¿Está mintiendo? ¿Lo estoy? Entonces explíqueme por qué ya puede escuchar los helicópteros acercándose. Y entonces, como si el universo confirmara sus palabras, el sonido distante de rotores comenzó a crecer. Luces comenzaron a aparecer en el horizonte, moviéndose rápidamente hacia ellos. Los hombres armados miraron hacia el cielo, el pánico visible en sus movimientos nerviosos. Ferreira sacó su teléfono pero no tenía señal. Nadie la tenía, excepto el dispositivo de transmisión de emergencia que Sofía había activado. El sistema de justicia no es perfecto, Sofía dijo mientras los helicópteros se acercaban. Pero tiene algo que ustedes nunca tendrán. Tiene personas que creen en él lo suficiente como para arriesgar todo por protegerlo. Ramón y Bruno habían salido del vehículo, posicionándose junto a Sofía en un gesto de solidaridad que meses atrás habría sido impensable. Y tiene personas, Sofía continuó, mirando a los 2 oficiales que horas antes la habían humillado, que pueden elegir la redención sobre la complicidad, que pueden transformar sus peores errores en sus mejores acciones. Los helicópteros aterrizaron en la carretera, levantando nubes de polvo. Docenas de agentes federales emergieron,
rodeando inmediatamente a Ferreira y sus hombres. La operación había sido coordinada durante horas, esperando exactamente este momento. Porque Sofía Valenzuela no había ido a esa joyería por accidente. Había ido como cebo, sabiendo que la Red del Norte intentaría desacreditarla, esperando que revelaran su mano, apostando su reputación, su libertad, su dignidad, en una jugada que podría haberle costado todo. Pero había funcionado. La directora de la Fiscalía General, Carmen Elizondo, se acercó a Sofía con expresión de respeto absoluto. Jueza Valenzuela, esa fue la operación encubierta más arriesgada que he visto en 30 años de carrera. Fue la única forma, Sofía respondió, observando cómo esposaban a Ferreira. Necesitábamos que se sintieran lo suficientemente confiados como para revelar su estructura completa. Carmen miró hacia Ramón y Bruno. ¿Y estos oficiales? Estos oficiales. Sofía puso una mano en el hombro de cada uno. Acaban de ayudar a desmantelar la red de corrupción más grande en la historia del país. Merecen reconocimiento, no castigo. Mientras llevaban a Ferreira y sus hombres, el comandante corrupto miró hacia atrás, directamente a Sofía. Esto no termina aquí, escupió con veneno. Somos más grandes de lo que imaginas. Tenemos gente en todas partes. Sofía caminó hacia él, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que incluso ese hombre endurecido retrocediera. Entonces pasaré el resto de mi vida encontrándolos, dijo con voz que no admitía duda. Porque la justicia no descansa cuando los corruptos duermen tranquilos. Y yo, comandante, nunca duermo. Era su mantra, las palabras que definían quién era. Y ahora el mundo entero las escucharía. Mientras los helicópteros despegaban con los arrestados, Ramón se acercó a Sofía. Sabía desde el principio que esto pasaría, que la arrestarían, que la humillarían. Sabía que era probable, Sofía admitió. Pero no sabía que dolería tanto. No sabía que me sentiría tan rota. Se giró hacia ambos oficiales, lágrimas finalmente permitiéndose caer libremente. Y no sabía que encontraría aliados en los lugares menos esperados. Que dos hombres que me hirieron profundamente se convertirían en héroes que ayudaron a salvar el sistema. Bruno estaba llorando abiertamente ahora. Mi hermana va a poder finalmente creer que la justicia existe, que su dolor no fue en vano. Y mi hijo, Ramón añadió con voz quebrada, va a crecer en un mundo un poco mejor porque su padre eligió hacer lo correcto cuando más importaba. Los tres se quedaron ahí, bajo el cielo estrellado. 3 personas rotas, que se habían ayudado mutuamente a reconstruirse en algo más fuerte de lo que habían sido antes. Pero mientras el alivio comenzaba a asentarse, el teléfono de Carmen Elizondo sonó. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba. Sofía, dijo con voz tensa, tenemos un problema. Esteban Robles, el dueño de la joyería, ¿lo encontraron? Sí, muerto, en Hacienda Los Sauces, con evidencia plantada que lo vincula a usted. El alivio se evaporó instantáneamente. La Red del Norte había perdido a su arquitecto, pero tenían un plan de contingencia. Y ese plan era convertir a Sofía Valenzuela de heroína en asesina. La batalla apenas comenzaba. La escena del crimen en Hacienda Los Sauces era como una pintura macabra bajo las luces forenses. Esteban Robles yacía en el piso de una habitación lujosa, rodeado de evidencia que gritaba una narrativa demasiado perfecta para ser real. Sofía observaba desde la entrada, sus ojos entrenados detectando cada detalle mientras los técnicos fotografiaban y recolectaban muestras. Carmen Elizondo estaba a su lado, con expresión grave que no auguraba nada bueno. Encontraron un pañuelo con sus iniciales junto al cuerpo. Carmen explicó en voz baja. Y registros de llamadas telefónicas de su número personal a Robles en las últimas semanas. Conversaciones que nunca tuviste pero que aparecen en los registros telefónicos. Falsificaron mi número. Sofía murmuró. Clonaron mi línea telefónica. Exactamente. Y hay más. Testigos que juran haberte visto entrando a esta propiedad hace días. Obviamente son falsos, pero van a complicar las cosas. Sofía entró a la habitación, ignorando las protestas del técnico forense. Se arrodilló cerca del cuerpo sin tocarlo, observando algo que los demás habían pasado por alto. ¿Cuánto tiempo lleva muerto?, preguntó. El forense preliminar dice que entre 8 y 12 horas, respondió Carmen. Eso es imposible. ¿Por qué? Sofía señaló hacia las manos de Robles.
Mira la rigidez cadavérica. Está demasiado avanzada para ese marco de tiempo. Y mira sus ojos, la opacidad corneal. Este hombre lleva muerto al menos 24 horas, probablemente más. Carmen se acercó entendiendo las implicaciones. Si lleva muerto más de 24 horas, entonces murió antes de tu arresto, antes de que toda esta operación comenzara. Lo que significa que su muerte no tiene nada que ver conmigo. Alguien lo mató antes, escondió el cuerpo, y ahora lo plantaron aquí para inculparme cuando todo lo demás falló. Bruno había entrado a la habitación, escuchando el análisis de Sofía. ¿Pero quién haría eso? Si Ferreira ya está arrestado. Ferreira no era el único. Dijo que había gente en todas partes. Y tenía razón. Como confirmando sus palabras, el teléfono de Carmen sonó. Su expresión se volvió aún más seria mientras escuchaba. «Acabamos de recibir una orden judicial», dijo después de colgar. «El juez Augusto Sandoval emitió una orden de arresto contra ti, Sofía, por asesinato en primer grado». El silencio que siguió fue aplastante. Ramón golpeó la pared con frustración. ¿El juez Sandoval? Ese hombre ha trabajado en el sistema durante 30 años. Es intocable. Nadie es intocable. Sofía respondió con voz que ocultaba el miedo que sentía. Pero esto significa que la red del norte tiene tentáculos más profundos de lo que pensábamos. Daniela Herrera, la técnica forense del departamento, entró corriendo a la habitación con una tablet en mano. Su expresión mezclaba excitación y urgencia. «Jueza Valenzuela, encontré algo. Revisé las grabaciones de seguridad que logramos recuperar de la joyería antes de que fueran borradas. Había un respaldo en la nube que los criminales no conocían». Mostró la pantalla. El video mostraba a Robles días atrás, obviamente nervioso, hablando con alguien fuera de cámara. No había audio, pero su lenguaje corporal gritaba miedo. «Sigue mirando». Daniela avanzó el video. La siguiente escena mostraba a Robles siendo forzado a escribir algo. Su mano temblaba mientras escribía en un papel. Luego, el video se cortaba abruptamente. «Esa es la última grabación antes de que el sistema fuera comprometido», Daniela explicó. «Pero logré hacer algo de magia forense. Amplié la imagen del papel que estaba escribiendo. La pantalla mostró una versión mejorada de la imagen. Las palabras eran apenas legibles, pero suficientemente claras. Me obligaron. Sandoval ordenó todo. Perdón. Era una confesión. Robles había sabido que iba a morir y había dejado evidencia señalando a quien lo había ordenado. «Esto cambia todo», Carmen dijo, tomando la tablet. «Con esto podemos...» «Esperen». Sofía interrumpió, algo conectándose en su mente. «Daniela, ¿cuándo fue grabado esto?» «Hace 2 días. El día antes de tu arresto». «¿Y el juez Sandoval? ¿Cuándo emitió la primera orden relacionada con mi caso?» Carmen revisó su teléfono. «Fue él quien autorizó tu arresto basándose en el reporte de Robles. Firmó la orden horas después de que Robles fuera a la policía. Todo estaba conectándose como piezas de un rompecabezas macabro. Sandoval había ordenado el arresto de Sofía usando una denuncia de un hombre que él mismo había mandado matar. La audacia del plan era aterradora en su crueldad. «Necesitamos más que un video», Sofía dijo. «Necesitamos prueba directa que conecte a Sandoval con el asesinato». Bruno había estado inusualmente callado, observando la escena del crimen con intensidad. De repente habló. «Jueza, ¿recuerda cuando le dije que los oficiales que arrestaron a mi hermana todavía están en servicio?» «Zamora y Durán, sí. Hay algo más que no mencioné. Valeria guardó algo de ese día. Algo que nuestra madre encontró cuando buscó los documentos. Sacó su teléfono, mostrando una foto. Era un registro de propiedad, un documento oficial que mostraba que Hacienda Los Sauces pertenecía a una corporación, y el nombre del representante legal de esa corporación era Augusto Sandoval. Esta finca, Bruno continuó, es propiedad del juez Sandoval. Ha sido su propiedad durante 10 años. Mi hermana fue traída aquí después de su arresto falso. La mantuvieron aquí durante horas, amenazándola, diciéndole que si hablaba, su familia sufriría. Su voz se quebró con emoción. Valeria nunca nos dijo dónde la habían llevado. El trauma la bloqueó, pero guardó este documento que encontró en el piso de la habitación donde la tuvieron. Lo guardó durante años, sin entender su significado. Ramón se acercó, su expresión de horror absoluto. ¿Están diciendo que esta finca ha sido usada para intimidar testigos durante años? No solo intimidar, Sofía dijo, las piezas finalmente completándose.
Miren la habitación donde está Robles. Miren las paredes. Todos observaron más cuidadosamente. En la esquina, apenas visible, había marcas en la pared, arañazos. Y cuando Daniela iluminó con luz forense, aparecieron más. Docenas de marcas, algunas antiguas, otras más recientes. ¿Cuántas personas han estado en esta habitación?, Sofía susurró. ¿Cuántas víctimas? Carmen ya estaba haciendo llamadas, ordenando que trajeran equipos de antropología forense. Si había cuerpos enterrados en esta propiedad, los encontrarían. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. El teléfono de Bruno sonó. Era su madre. Puso el altavoz con manos temblorosas. Bruno, Valeria quiere hablar con la jueza. Dice que está lista, que después de todos estos años está lista para contar todo. La voz de Valeria Mendoza llenó la habitación. Era suave, temerosa, pero había acero debajo del miedo. Jueza Valenzuela, usted intentó ayudarme cuando nadie más lo hizo. Ahora quiero ayudarla a usted. Recuerdo esa habitación. Recuerdo sus paredes. Y recuerdo algo más. Hizo una pausa, respirando profundamente. Había una cámara oculta. Vi su luz roja. El juez Sandoval estaba grabando todo. Dijo que necesitaba seguro contra las personas que trabajaban para él, por si alguna vez lo traicionaban. Sofía sintió electricidad recorrer su cuerpo. Valeria, ¿sabes dónde está esa cámara? En la esquina noreste de la habitación, detrás del retrato de un paisaje. Había un agujero pequeño en el marco. Daniela corrió hacia esa esquina. Efectivamente, había un retrato. Lo removió cuidadosamente y reveló un espacio oculto en la pared. Dentro había un dispositivo de grabación, todavía funcionando, todavía almacenando años de evidencia. «Madre de Dios», Carmen susurró mientras Daniela extraía el dispositivo. «Si este aparato tiene años de grabaciones, tenemos evidencia de cada crimen cometido en esta habitación», Sofía completó. «Cada amenaza, cada asesinato, todo». La voz de Valeria continuó por teléfono. «Jueza, durante años me sentí cobarde por no hablar, por dejar que el miedo me paralizara. Pero hoy mi hermano me llamó llorando. Me dijo que finalmente entendía mi dolor, que había visto en sus propios ojos lo que me hicieron a mí», sollozó suavemente. «Y me di cuenta de que si él pudo cambiar, si pudo encontrar coraje para hacer lo correcto, yo también puedo. No solo por mí, sino por todas las personas que sufrieron en esa habitación y nunca tuvieron voz». Bruno estaba llorando abiertamente, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Ramón puso una mano en su hombro, sus propios ojos húmedos. «Valeria», Sofía habló con voz quebrada por emoción, «eres la persona más valiente que he conocido. Tu testimonio no solo me va a salvar al sistema entero». Mientras Daniela descargaba el contenido del dispositivo de grabación, la magnitud de lo que habían encontrado se volvió clara. Años de evidencia, docenas de víctimas. Y en el centro de todo, el juez Augusto Sandoval, usando su posición para proteger una red criminal que destruía vidas. Carmen ya estaba coordinando con fiscales federales. La orden de arresto contra Sofía sería anulada inmediatamente. Una nueva orden, esta vez contra Sandoval, sería emitida antes del amanecer. Pero Sofía no sentía triunfo. Sentía agotamiento. Sentía el peso de todas las vidas destruidas. Sentía la responsabilidad de asegurarse de que esto nunca volviera a pasar. Jueza Valenzuela, un técnico forense, la llamó desde el exterior de la casa. «Encontramos algo en el jardín. Necesita ver esto». Lo que encontraron fue desgarrador. Marcadores improvisados, lugares donde obviamente habían enterrado algo. El equipo forense comenzaría las excavaciones al amanecer, pero todos sabían lo que encontrarían. Víctimas. Personas que habían sido silenciadas permanentemente. Sofía se quedó mirando esos marcadores bajo la luz de la luna, sintiendo cada vida perdida como un peso en su corazón. «La justicia no descansa cuando los corruptos duermen tranquilos», murmuró su mantra, pero esta vez las palabras estaban teñidas de tristeza. «Y hoy aprendí que el costo de la justicia es cargar con el dolor de quienes no pudimos salvar». Ramón se acercó a ella. «Pero salvamos a los que siguen vivos. Mi hijo crecerá en un mundo mejor por lo que hicimos hoy, y eso tiene que significar algo». Bruno añadió, su voz todavía temblorosa. «Y Valeria finalmente puede sanar.
Finalmente puede cerrar ese capítulo de su vida, sabiendo que los responsables pagarán. Los tres se quedaron ahí mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo. Habían entrado a esta noche como enemigos. Salían de ella como algo más, como sobrevivientes que habían mirado a la oscuridad y habían decidido encender una luz. Pero mientras los primeros rayos de sol iluminaban Hacienda Los Sauces, el teléfono de Carmen sonó nuevamente. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. El juez Sandoval, dijo después de colgar, acaba de huir del país. Tenía un jet privado en stand-by. Cruzó la frontera hace una hora. La victoria se sentía incompleta. Habían desmantelado la red, salvado innumerables vidas futuras, pero el arquitecto principal había escapado. Entonces lo perseguiremos, Sofía dijo con determinación renovada. Hasta los confines de la tierra, si es necesario, porque la justicia no tiene fronteras, y yo nunca me detengo. El sol continuaba saliendo, iluminando un nuevo día. Un día donde el sistema de justicia estaba un poco más limpio, un poco más justo. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y Sofía Valenzuela nunca había sido de las que se rendían. 3 días después, la sala de conferencias del Tribunal Supremo estaba repleta de periodistas, oficiales de alto rango y representantes de organizaciones de derechos humanos. Las cámaras parpadeaban incesantemente mientras Sofía Valenzuela entraba, flanqueada por Carmen Elizondo y la presidenta del Tribunal Supremo, Gabriela Montes. Sofía llevaba las marcas de esos días como insignias invisibles. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, revisando evidencia, preparando testimonios, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. No podían permitirse errores. No ahora. Damas y caballeros. Gabriela comenzó con voz que comandaba silencio absoluto. Estamos aquí para anunciar el resultado de la investigación más grande en la historia de nuestro sistema judicial. Una investigación que ha expuesto corrupción en niveles que nunca imaginamos posibles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Gracias al coraje extraordinario de la jueza Sofía Valenzuela, hemos desmantelado una red criminal que operaba dentro de nuestras propias instituciones. 87 oficiales han sido arrestados. 42 funcionarios gubernamentales están bajo investigación. Y hemos identificado a 18 víctimas cuyos restos fueron encontrados en Hacienda Los Sauces. El murmullo en la sala era como el zumbido de 1000 abejas. 18 vidas. 18 familias que finalmente tendrían respuestas. Pero más importante que los números, Gabriela continuó, son las historias. Las historias de víctimas que fueron silenciadas y ahora tendrán justicia. Las historias de oficiales que encontraron el coraje para hacer lo correcto cuando todo estaba en su contra. Hizo un gesto hacia donde Ramón y Bruno estaban sentados, ambos en uniformes recién planchados, ambos con expresiones de humildad mezclada con determinación. Los oficiales Ramón Cortés y Bruno Mendoza enfrentaron sus propias fallas con honestidad brutal. Cuando tuvieron la oportunidad de ser parte del problema o parte de la solución, eligieron la solución. Hoy estamos orgullosos de anunciar que serán asignados a una nueva división de asuntos internos, específicamente creada para prevenir que este tipo de corrupción vuelva a echar raíces en nuestras instituciones. La sala estalló en aplausos. Bruno tenía lágrimas rodando por su rostro, sin vergüenza ahora de mostrar emoción. Ramón mantenía su compostura con dificultad, su mandíbula apretada mientras procesaba que su carrera, que pensaba terminada, estaba siendo renovada con propósito. Y hay alguien más, Gabriela dijo, su voz suavizándose, cuyo coraje definió esta investigación entera. Alguien que guardó silencio durante años por miedo justificado, pero que encontró la fuerza para hablar cuando más importaba. Las puertas laterales se abrieron. Valeria Mendoza entró con pasos temblorosos, sostenida por su madre. Era una mujer de 30 y tantos años, pero el trauma había dejado marcas que la hacían parecer más frágil de lo que probablemente era. Su cabello estaba recogido en una cola simple, y sus manos temblaban visiblemente. Pero cuando sus ojos encontraron los de Sofía, algo cambió en su expresión. Había reconocimiento allí, gratitud, y algo más profundo, conexión entre dos mujeres que habían sobrevivido sistemas diseñados para destruirlas. Valeria se acercó al podio con paso más firme de lo que nadie esperaba. Cuando habló, su voz salió clara, amplificada por años de silencio finalmente roto.
Mi nombre es Valeria Mendoza. Durante años fui víctima que todos olvidaron. Pero hoy soy testigo que nadie podrá ignorar. Su testimonio fue devastador en su simplicidad. Habló de la noche de su arresto falso, de las horas en Hacienda Los Sauces, de las amenazas que la mantuvieron callada durante años. Habló del costo que ese silencio tuvo en su salud mental, en sus relaciones, en sus sueños abandonados. Pero también habló de esperanza, de ver a su hermano transformarse de perpetrador a redentor, de escuchar sobre una jueza que había intentado ayudarla años atrás sin conocerla, de darse cuenta de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso periodistas endurecidos por años de cubrir tragedias se limpiaban lágrimas disimuladamente. Sofía se acercó a Valeria y en un gesto que sería reproducido en noticieros durante semanas, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Gracias», Sofía dijo simplemente. «Gracias por confiar. Gracias por hablar. Gracias por ser más fuerte de lo que el mundo te dio crédito». Valeria se derrumbó en un abrazo, sollozando sobre el hombro de Sofía, liberando años de dolor contenido. Y Sofía la sostuvo, llorando también, sabiendo que este momento era por lo que había luchado toda su carrera. La conferencia continuó con anuncios de reformas, de nuevos protocolos, de sistemas de supervisión diseñados para prevenir abusos futuros. Pero todos sabían que el momento real había sido ese abrazo, esa conexión humana entre jueza y víctima que mostraba que el sistema podía tener corazón después de todo. Después, en la privacidad de su oficina, Sofía se reunió con un grupo pequeño: Gabriela, Carmen, Ramón, Bruno y Patricia Fuentes, quien había sido ascendida a capitana después de que Leonardo Vargas decidiera retirarse anticipadamente, reconociendo que había fallado en detectar la corrupción bajo su mando. El juez Sandoval, Carmen comenzó, sacando una carpeta gruesa, está en Costa Paraíso, un país sin tratado de extradición. Pero tenemos algo mejor que extradición. Abrió la carpeta revelando documentos financieros. Rastreamos sus cuentas bancarias. Durante 30 años movió más de $50 millones a través de cuentas offshore. Pero cometió un error. Dejó un rastro digital que conecta directamente esas cuentas con propiedades en nuestro país. Podemos congelar todo, Gabriela dijo con satisfacción. Dejarlo sin recursos. Eventualmente tendrá que salir de su escondite. Pero hay algo más. Carmen continuó, su expresión volviéndose seria. Algo que encontramos en las grabaciones de Hacienda Los Sauces. Algo que cambia todo lo que pensábamos saber sobre este caso. Insertó una memoria USB en la laptop. El video que comenzó a reproducirse mostraba la misma habitación donde encontraron a Robles, pero años atrás. Sandoval estaba allí, hablando con alguien cuyo rostro la cámara no capturaba completamente. «Necesitamos eliminar el problema Valenzuela», la voz de Sandoval decía. «Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre casos viejos. Si sigue excavando, va a encontrar cosas que nos enterrarán a todos». «Déjamelo a mí», la otra voz respondió. Era una voz femenina, refinada, culta. «Tengo historia con Valenzuela. Sé exactamente cómo neutralizarla». Carmen pausó el video. «Esta grabación es de hace 6 meses, mucho antes de que comenzara la operación encubierta. Alguien ha estado planeando destruirte durante medio año, Sofía». Sofía sintió un frío recorrer su espalda. ¿Identificaron la voz? Estamos trabajando en ello. Pero hay algo en esa frase. Tengo historia con Valenzuela. Sofía, ¿hay alguien de tu pasado que pudiera tener razones para querer destruirte? Sofía pensó cuidadosamente. Su carrera había sido estelar pero controversial. Había hecho enemigos en posiciones de poder. Pero alguien con historia personal, alguien que la conociera lo suficiente como para saber sus vulnerabilidades. Hay alguien, dijo lentamente. Pero no puede ser. Ella está... ¿Quién? Patricia presionó. Doctora Mariana Paz. Fuimos compañeras en la universidad. Éramos como hermanas. Pero hubo un caso, años atrás, donde su esposo fue acusado de fraude financiero. Yo era la fiscal junior asignada. La evidencia era irrefutable. Él fue a prisión. Sofía se sentó pesadamente. Mariana me suplicó que encontrara alguna forma de ayudarlo. Me dijo que éramos familia, que la lealtad personal debía venir antes que la ley.
Cuando me negué, cuando seguí adelante con el caso, nuestra amistad murió. Ella juró que algún día me haría pagar por destruir su vida. ¿Dónde está ahora?, Gabriela preguntó. La última vez que supe, se había mudado al extranjero. Se convirtió en consultora de seguridad para corporaciones internacionales. Pero eso fue hace años. Carmen estaba escribiendo frenéticamente en su laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras buscaba información. De repente, se detuvo, su rostro palideciendo. Sofía, Mariana Paz no solo es consultora de seguridad. Es la directora de operaciones de Centinela Global, la compañía de seguridad privada más grande de la región. ¿Y qué tiene eso de malo?, Bruno preguntó. Centinela Global, Carmen continuó, su voz temblorosa. Tiene contratos con nuestro gobierno. Específicamente, contratos para manejar seguridad de testigos protegidos, transporte de prisioneros de alto riesgo y sistemas de vigilancia para tribunales. El silencio que cayó en la oficina era absoluto. Las implicaciones eran aterradoras. Ella tiene acceso a todo, Sofía susurró. A cada testigo que protegemos, a cada movimiento que hacemos, a cada caso que construimos. Patricia se levantó abruptamente. Necesitamos evacuar a Valeria inmediatamente. Si Mariana sabe que testificó. Pero antes de que pudiera terminar la frase, su teléfono sonó. Respondió con expresión que pasó de profesional a horrorizada en segundos. Valeria Mendoza y su madre acaban de ser secuestradas. Salieron del edificio hace 20 minutos. Su escolta de seguridad fue encontrado inconsciente en el estacionamiento. Las cámaras fueron deshabilitadas durante exactamente 90 segundos, el tiempo justo para la extracción. Bruno dejó escapar un grito de angustia que desgarró el corazón de todos en la habitación. Se lanzó hacia la puerta, pero Ramón lo detuvo, sosteniéndolo mientras su compañero se derrumbaba en sollozos. No, 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 Bruno repetía como mantra. Acabo de recuperarla. Acabo de traerla de vuelta. No pueden llevársela de nuevo. El teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de número desconocido. Cuando lo abrió, sintió que el mundo se detenía. Era una foto de Valeria y su madre, atadas, pero vivas. El mensaje decía: ¿recuerdas cuando me suplicaste que eligiera la amistad sobre la justicia? Ahora es tu turno de elegir. Retira todos los cargos, destruye toda la evidencia, o las hermanas Mendoza desaparecerán como las 18 que encontraron enterradas. Tienes 24 horas. Ah, y Sofía, esto apenas comienza. Tengo algo que debí haberte dicho hace años. Algo sobre tu propia familia que va a destrozarte. Nos vemos pronto, vieja amiga. M. Sofía miraba el mensaje, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Algo sobre su familia. Ella no tenía familia. Sus padres habían muerto años atrás en un accidente. Era hija única. No había secretos familiares porque no había familia. ¿O sí? Gabriela leyó el mensaje sobre su hombro. ¿Qué crees que significa? No lo sé, Sofía admitió. Pero Mariana nunca habla sin razón. Si dice que tiene información sobre mi familia, significa que ha estado investigando, buscando mi punto débil. ¿Y lo encontró?, Carmen preguntó. Sofía pensó en la única persona que había sido familia para ella después de la muerte de sus padres, su mentora, la jueza que la había inspirado a entrar en el sistema de justicia, la mujer que había muerto de cáncer años atrás, dejando a Sofía con una herencia modesta y un legado de integridad. Mi mentora, Sofía dijo lentamente. La jueza Elena Martínez. Ella me crió después de que mis padres murieran. Fue más que mentora, fue madre sustituta. ¿Había algo en su pasado?, Patricia preguntó. Nada. Ella era intachable. 30 años en el sistema sin una sola mancha en su récord. Pero entonces, Sofía recordó algo. Una conversación años atrás, en el lecho de muerte de Elena. La jueza había intentado decirle algo importante, pero el cáncer había progresado tanto que sus palabras eran incoherentes. Sofía había asumido que era el delirio de los medicamentos. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si Elena había estado tratando de confesar algo? ¿Algún secreto que había guardado durante décadas? Necesito ir a la casa de Elena, Sofía dijo de repente. Hay algo allí, algo que Mariana quiere que encuentre, o algo que ella ya encontró. Sofía, es una trampa obvia, Carmen advirtió. Lo sé, pero también es mi única oportunidad de descubrir qué sabe Mariana. Y de encontrar a Valeria antes de que sea demasiado tarde. Bruno se limpió las lágrimas.
su expresión transformándose de desesperación a determinación. «Voy con usted. Es mi hermana. Es mi responsabilidad. Y la mía», Ramón añadió. «Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Patricia asintió. «Coordinaré equipos tácticos, pero vamos preparados para lo peor». Mientras planificaban la operación, Sofía no podía dejar de pensar en las últimas palabras del mensaje de Mariana. «Algo que va a destrozarte». ¿Qué secreto podía ser tan devastador? ¿Qué verdad sobre Elena Martínez, la mujer que había sido su inspiración, podía cambiar todo lo que Sofía creía sobre justicia, sobre familia, sobre ella misma? El sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Tenían 24 horas para resolver un misterio de décadas y salvar 2 vidas. Y Sofía tenía el presentimiento de que cuando encontraran las respuestas, nada volvería a ser lo mismo. La justicia tenía un precio, y estaba a punto de descubrir cuán alto era ese precio. La casa de Elena Martínez permanecía exactamente como Sofía la recordaba. 3 años habían pasado desde su muerte, pero el testamento había estipulado que la propiedad se mantuviera intacta por 5 años antes de ser donada a caridad. Era como si Elena hubiera sabido que algún día Sofía necesitaría regresar. El sol se ponía mientras Sofía, acompañada por Ramón, Bruno y un equipo táctico discreto, entraba por la puerta principal. El olor a libros viejos y lavanda seca llenaba el aire, transportándola inmediatamente a tardes de estudio, conversaciones sobre justicia y abrazos de una madre que no compartía su sangre pero sí su alma. O eso había creído. «Hay algo que debes entender sobre Robles», Sofía dijo mientras caminaban por el pasillo, su voz rompiendo el silencio tenso. «Cuando revisamos los registros telefónicos de la joyería, descubrimos que alguien llamó haciéndose pasar por él. Usaron tecnología de clonación de voz. Robles ya estaba muerto cuando supuestamente presentó la denuncia contra mí. Todo fue fabricado digitalmente». Bruno asintió, procesando la información. «Entonces, desde el principio, cada pieza fue una mentira construida sobre otra mentira». «Exactamente. Y alguien orquestó esas mentiras con precisión quirúrgica. Alguien que me conoce mejor que nadie». La oficina de Elena estaba en el 2º piso. Sofía empujó la puerta con mano temblorosa. Todo estaba cubierto de polvo, pero perfectamente preservado. El escritorio de caoba, las estanterías repletas de códigos legales, la fotografía de Elena y Sofía en su graduación de la universidad, ambas sonriendo con esperanza en un futuro que prometía justicia. «¿Qué estamos buscando?», Ramón preguntó, observando la cantidad abrumadora de documentos y libros. «No lo sé», Sofía admitió. «Pero Mariana dijo que había algo sobre mi familia, algo que Elena nunca me contó». Comenzaron a revisar cajones, archivos, cajas viejas. Pasaron 20 minutos sin encontrar nada fuera de lo ordinario. Solo los casos que Elena había trabajado durante su distinguida carrera, notas de sentencias, borradores de opiniones judiciales. Pero entonces, Sofía notó algo. En la estantería había un hueco. Un espacio donde claramente faltaban libros. Y en el piso, apenas visible, polvo desplazado recientemente. Alguien había estado aquí antes que ellos. «Mariana ya estuvo aquí», Sofía dijo, su corazón latiendo más rápido. «Se llevó algo». Bruno señaló hacia el escritorio. «Jueza, mire». Había un sobre Manila, que definitivamente no estaba cubierto de polvo como todo lo demás. Era nuevo, dejado recientemente, con el nombre de Sofía escrito en caligrafía que reconocería en cualquier parte. La letra de Mariana. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Dentro había documentos, fotografías viejas y una carta escrita a mano por Mariana. «Querida Sofía», comenzaba la carta, «siempre fuiste tan segura de ti misma, tan convencida de que conocías la verdad sobre todo. Pero hay verdades que tu preciosa Elena te ocultó toda tu vida. Verdades que yo descubrí hace años cuando mi esposo fue arrestado. ¿Sabes cómo lo descubrí? Investigando a la jueza que lo condenó. Tu amada mentora». Sofía sentía que el mundo se movía bajo sus pies mientras leía. Elena Martínez no era quien decía ser. Hace 35 años, ella era una fiscal brillante llamada Elena Sandoval. Sí, Sofía. Sandoval. Era la hermana menor de Augusto Sandoval. El papel cayó de las manos de Sofía. No podía ser verdad. No podía. Pero cuando miró las fotografías en el sobre, vio evidencia irrefutable. Una foto de boda de años atrás,
Mostraba a una Elena joven junto a un hombre, y en la esquina, sonriendo, estaba un Augusto Sandoval décadas más joven. La dedicatoria en el reverso decía: «Para mi hermana querida en su día especial, Augusto». «No», Sofía susurró. «No, no, no». Ramón tomó los documentos que seguían cayendo del sobre. Eran expedientes, casos de hace 30 años. Y en el centro de todos estaba Elena Sandoval, fiscal agresiva que había enviado a docenas de personas a prisión. «Jueza, hay algo más aquí», Ramón dijo con voz tensa. «Estos casos, muchos fueron posteriormente revisados. Evidencia plantada, testimonios fabricados. Elena Sandoval fue investigada por corrupción». La carta de Mariana continuaba. «Tu perfecta mentora era corrupta, Sofía. Trabajaba con su hermano Augusto, fabricando casos, destruyendo vidas. Pero entonces algo pasó. Un caso que la quebró. ¿Quieres saber cuál?» Sofía buscó frenéticamente entre los documentos hasta encontrarlo. Un expediente marcado con cinta roja. Cuando lo abrió, sintió que su corazón se detenía. Caso: Estado versus Ricardo y María Valenzuela. Acusados: fraude financiero. Fiscal: Elena Sandoval. Valenzuela, su apellido. Las páginas temblaban en sus manos mientras leía. Sus padres. Sus padres habían sido acusados de fraude financiero 30 años atrás. Elena Sandoval había sido la fiscal. Y según los documentos, la evidencia había sido fabricada. Pero había más. Mucho más. Un reporte policial. Un accidente automovilístico. Ricardo y María Valenzuela habían muerto cuando su hija tenía 5 años. El accidente ocurrió exactamente una semana después de que amenazaran con exponer la corrupción de Elena y Augusto. Sofía cayó de rodillas, sollozos desgarrándose de su garganta. Todo su mundo, todo en lo que había creído, se desmoronaba como castillo de naipes. Mis padres. Apenas podía hablar entre lágrimas. Elena. Ella los mató. Ella destruyó a mis padres, y luego me adoptó para... ¿Para qué? ¿Para aliviar su culpa? Bruno estaba a su lado inmediatamente, abrazándola mientras ella se desmoronaba. Ramón sostenía los documentos con expresión de horror absoluto. La carta de Mariana concluía: «¿Entiendes ahora, Sofía? La mujer que te enseñó sobre justicia era una asesina. La mujer que te crió te robó tus verdaderos padres. Y durante todos estos años, viviste una mentira. Ahora sabes cómo se siente tener tu vida destruida por alguien que confiabas. Ahora entiendes por qué juré vengarme de ti. Nos vemos pronto. M». Pero había una página más en el sobre. Un documento final que cambió todo nuevamente. Era una confesión, escrita por Elena Martínez años después de cambiar su identidad. Su letra temblorosa llenaba cada página con verdad devastadora. Mi nombre era Elena Sandoval. Trabajé con mi hermano Augusto en cosas imperdonables, pero el caso Valenzuela fue mi límite. Augusto ordenó que los eliminaran cuando amenazaron con exponernos. Yo intenté detenerlo. Fallé, y cuando su hija quedó huérfana, supe que tenía que expiar. Cambié mi identidad, rompí con Augusto, adopté a Sofía y dediqué el resto de mi vida a enseñarle el verdadero significado de justicia. No la justicia corrupta que yo había practicado, sino la justicia real, pura, incorruptible. Cada caso que juzgué después fue con integridad absoluta. Cada decisión fue para honrar a Ricardo y María. Sofía nunca supo la verdad porque no podía cargar con ese peso siendo niña. Planeaba decirle cuando fuera mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte. Pero el cáncer me tomó antes. Mi último deseo es que sepa esto. La amé como hija desde el primer día. No por culpa, sino porque en sus ojos vi la posibilidad de redención. Ella es todo lo que yo debí ser. Si estás leyendo esto, Sofía, significa que la verdad finalmente salió a la luz. Significa que probablemente me odias, y tienes derecho. Pero también significa que Augusto todavía está ahí afuera, todavía lastimando personas. Por favor, detente a ti misma un momento de odiarme y detén a mi hermano. Termina lo que empecé cuando finalmente encontré coraje para hacer lo correcto. Tu madre, aunque no merezco ese título, Elena. Sofía lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Bruno la sostenía, llorando también él.
Ramón tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras terminaba de leer la confesión. Ella te amó. Bruno susurró. A su manera rota y complicada. Ella te amó genuinamente. Pero mató a mis padres. Sofía sollozó. ¿O no los salvó? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que pasó el resto de su vida intentando compensarlo. Ramón dijo suavemente. Eso no borra lo que hizo, pero significa que su amor por ti era real. El teléfono de Sofía vibró. Otro mensaje de Mariana. Esta vez era un video. Valeria y su madre aparecían en pantalla, en una habitación oscura. Valeria tenía el rostro hinchado de llorar, pero había determinación en sus ojos. Jueza Valenzuela. La voz de Mariana venía desde fuera de cámara. Has tenido 3 horas para procesar tu pequeña crisis existencial. Ahora es tiempo de decidir. ¿Vas a sacrificar la justicia para salvar a estas 2 mujeres? ¿O vas a dejar que mueran manteniendo tus preciosos principios? Valeria habló entonces, su voz temblorosa pero clara. Jueza, no lo haga. No destruya todo por lo que luchó. Mi hermano finalmente hizo lo correcto. Mi madre finalmente puede estar orgullosa de él. No deje que nuestras muertes sean en vano. ¡Cállate! La voz de Mariana gritó y se escuchó un golpe. Valeria gimió de dolor. Bruno dejó escapar un grito desgarrador. ¡No! ¡Por favor, no! La madre de Valeria habló entonces. Señora jueza, Valeria tiene razón. Hemos vivido con miedo durante años. Si morimos para que otras familias no sufran lo mismo, entonces que así sea. Por favor, termine esto. Por favor, detenga a estas personas. El video se cortó. El siguiente mensaje era solo texto. Tienes hasta medianoche. Hacienda Los Sauces. Ven sola o ven con ejército. No importa. Solo decide. Principios o personas. M. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sus ojos, antes devastados, ahora ardían con determinación feroz. Ramón, Bruno, dijo con voz que temblaba de emoción, pero no de debilidad. Elena me enseñó algo durante todos esos años. Me enseñó que la justicia verdadera no es elegir entre principios y personas. Es encontrar la manera de salvar ambos. Se levantó, sosteniendo la confesión de Elena contra su pecho. Mi mentora pasó décadas expiando sus crímenes. Dedicó su vida a transformarse de monstruo en heroína. Y si ella pudo encontrar redención en las peores circunstancias, entonces yo puedo encontrar una solución cuando más importa. ¿Qué está sugiriendo? Ramón preguntó. Que no vamos a elegir. Vamos a ganar ambas cosas. Vamos a salvar a Valeria y a su madre. Y vamos a capturar a Mariana. Y vamos a usar el único cebo que ella no puede resistir. ¿Cuál? Yo. Patricia Fuentes había estado coordinando equipos desde el vehículo afuera. Entró corriendo con expresión urgente. Sofía, acabamos de rastrear la ubicación de donde Mariana envió ese video. No es Hacienda Los Sauces, es una propiedad diferente. Una que pertenecía a Elena Martínez y que nadie sabía que existía. Mostró su tablet. La propiedad estaba en registros bajo un nombre corporativo, pero los documentos de Elena revelaban la verdad. Era una casa segura que Elena había mantenido durante décadas. Probablemente el lugar donde ocultaba evidencia de sus crímenes pasados. Mariana nos está mintiendo sobre la ubicación. Patricia continuó. Quiere que vayamos a Hacienda Los Sauces como distracción mientras ella escapa con las rehenes desde la otra propiedad. Sofía sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Entonces le daremos exactamente lo que espera. Iremos a Hacienda Los Sauces con toda la fuerza posible. Y mientras ella se felicita por su inteligencia, un equipo pequeño irá a la casa segura real. Es arriesgado, Ramón advirtió. Si nos equivocamos... No nos equivocaremos, Sofía respondió. Porque conozco a Mariana. Y más importante, ahora conozco a Elena. Sé cómo pensaba. Sé dónde escondería a alguien en esa propiedad. Miró la fotografía de Elena y ella en la graduación. 2 mujeres sonriendo, una ocultando secretos devastadores, la otra inocente de las verdades que algún día la destrozarían. Elena me robó a mis padres. Sofía susurró. Pero me dio las herramientas para detener a personas como quien ella fue. Y eso, por más retorcido que sea, tiene que significar algo. Bruno puso una mano en su hombro. Significa que incluso de las cenizas más oscuras puede crecer algo hermoso. Como Valeria, que sobrevivió al trauma y encontró valor. Como yo, que fui monstruo y elegí ser mejor. Como usted, que perdió todo pero se mantiene de pie.
La justicia no descansa cuando los corruptos duermen tranquilos. Sofía recitó su mantra, pero ahora las palabras tenían peso diferente. Y esta noche, vamos a probar que la justicia también puede ser misericordia, que puede salvar en lugar de solo castigar. Guardó cuidadosamente la confesión de Elena en su bolso. Algún día la leería completa. Algún día lloraría apropiadamente por La la madre. celda olía a metal frío y desinfectante barato. Afuera, las luces rojas y azules de la patrulla todavía parpadeaban contra las paredes grises de la estación.